siempre. No. Frecuencia, ritmo. Características de los ruidos, si hay o no hay desdoblamientos, y por último si hay soplo. Sí. Repetí un poco. Frecuencia, ritmo, características de los ruidos y por último se dice. Muy bien. Repetí. Frecuencia, ritmo, características y 6 soplo. Características de los ruidos y si hay soplo. Ahí donde están las características de los ruidos también vas a hablar si hay o no hay desdoblamiento. Claro. ¿Verdad? Sí. Primero si los ruidos tienen el tono que tendrían que tener, ¿verdad? Si es agudo, si está normal, intensidad normal, aumentada o disminuida o borrado, ¿verdad? Y las características de los soplos. Los soplos primero, soplo de mayor afectación, si es agudo, si es grave, si se escucha mejor o no con campana o membrana, qué parte del ciclo, ¿verdad? Si es, por ejemplo, sistólico o diastólico, sí, si es sistólico o diastólico, si es sistólico, qué parte de la sístole, si es protosistólico, meso, tele, o es holo, Homero. es una parte. La intensidad, según la escala de Levin, de 1 a 6. Después, qué pasa en la inspiración, si el soplo aumenta o no en la inspiración, y qué pasa si es que vos le pones el decúbito del pachón, ¿verdad? Que, por ejemplo, si es de la punta, tienes que ver si es que aumenta o no con el decúbito del pachón. O si es que es de la base, si aumenta o no en posición sentada en que produce el hombre. Bueno, después, ¿qué se oculta en el foco tricuspidio? El ritmo, ya ahí ya no se busca la frecuencia. El ritmo, característica de los ruidos y si hay o no hay soplos. Solo la frecuencia se saca ahí. Ahí se saca la frecuencia nomás. Ahora foco aórtico, focos de la base, 2 puntos. Focos de la base, 2 puntos. Aórtico y pulmonar. Ahí el primer ruido ya no se oculta ni la frecuencia ni el ritmo, ni el primer ruido. Solamente se compara el segundo ruido, el componente aórtico con relación al pulmonar, cuál de los dos está más intenso. Vos ahí tienes que saber que en el adulto el aórtico normalmente es de mayor intensidad que el pulmonar, ¿verdad? Y en el niño al revés, ¿no? Y si un adulto tiene el P2 más intenso que el A2, ya, ¿qué vas a pensar? ¿Qué vas a pensar? Que tiene una hipertensión pulmonar, que es un emfisema-toso, por ejemplo, ¿verdad? Un bronquítico crónico, un asmático. Si el pulmonar es más aórtico. En adulto ya quiere decir que tiene un problema pulmonar, ¿verdad? Sí. Y si un niño tiene un A2 mayor que el P2, ¿qué vas a pensar del niño? Que es un hipertenso, que tiene una hipertensión sistémica. ¿Y por qué un niño puede tener una hipertensión sistémica? Generalmente es por un problema secundario, por ejemplo, un problema renal, ¿verdad? Una pielonefritis o un riñón poliquístico, algo que le haga que el niño tenga una hipertensión sistémica, ¿verdad? Secundaria. Generalmente la hipertensión del niño es secundaria. Bueno, entonces ahí en los focos de la base uno va a ajustar con mucha detención con la membrana, porque el segundo ruido se escucha mejor con membrana, cuál de los dos componentes es más intenso. Y también vas a ajustar a ver si hay o no hay soplos, ¿verdad? Después te vas al foco aórtico accesorio que está ahí abajo del pulmonar. En el foco aórtico pulmonar es donde puede haber un desdoblamiento del segundo ruido, ¿verdad? Fisiológico o patológico. ¿Hablaron con la doctora a la inspección de los focos del complejo de Chávez Cardero? No. Esa es otra pregunta que es muy típica, que cuando vos ves normalmente no se pueden ver latidos, ¿verdad? Sí. En los focos de la base. O sea, si ves es patológico. Si ves en el foco pulmonar es porque el paciente tiene una hipertensión pulmonar. Si vos palpás ese latido, corroborás que tiene
un P2 intenso auscultatoriamente, ¿verdad? Entonces, ver, palpar y auscultar un P2 intenso complejo de Chávez-Cabrera, que es cuando hay una hipertensión pulmonar. Esas son las preguntas del examen. También de los test. También de los test. Complejo de Chávez-Cabrera por hipertensión pulmonar. Se ve, se palpa y se ausculta. Se ve un latido, se palpa un latido. A la percusión incluso puedes encontrar su matidez o matidez. Y un P2 intenso. El complejo de Chávez-Cabrera hay latido en el foco pulmonar. Latido, Latido en el... se ve y se palpa. Y se ausculta un P2 intenso. Todo eso es por hipertensión pulmonar. Tiene que tener todas esas características para entrar en ese complejo. En el complejo, eso se preguntó incluso en uno de los parciales, en el parcial de respiratorio, me acuerdo perfectamente. Bueno, volvemos a la auscultación, ¿verdad? Aórtico accesorio. Estábamos en la auscultación del foco aórtico accesorio, ¿verdad? Ahí normalmente no se ausculta ningún soplo, ¿verdad? Si escuchás ahí un soplo, realmente es por insuficiencia aórtica. Después te vas al mesocardio. El mesocardio normalmente no se ausculta nada, pero si escuchás un soplo, el mesocardio realmente es con una CIB, comunicación interventricular. Continuo. No es continuo, es holosistólico. Y se irradia en rueda de carga. A todos los focos se irradia. Si vos palpás frémitos, un frémito en punta, ¿cuál es el frémito que se palpa en la punta? ¿De qué valvulopatía? Es Una fibrilación. diastólica y es por estenosis mitral. Muy bien. Si palpás el foco aórtico, ¿qué es? Frémito en foco aórtico. Puede ser por una fibrilación. La fibrilación no es un soplo. Los soplos son los únicos que producen frémitos. Ojo. Es sistólica por... Los soplos son los que producen. Estenosis aórtica. Si palpás un frémito en el foco pulmonar, Es una sistólica y es por estenosis de la válvula. de la válvula pulmonar. Sigmoide. Si palpás un frémito a nivel del mesocardio, sistólico o diastólico, es que la causa que es. Es sistólico y diastólico. Sistólico solo y el CIB. Sí. Acordate que la CIB es holosistólico, no es sistólico y diastólico. Holosistólico, perdón. ¿Qué cardiopatía congénita es sistólica y diastólica? ¿Cuándo es el examen? Disculpe. El escrito. El 6 es la segunda vez. 6 de febrero. Es un persistencia del ductus. Yo eso es lo que me confundí con la comunicación. Sí, persistencia del ductus es. Sistólico y diastólico. Sí, ahora vamos a hablar de los apodos que tienen los soplos. De los apodos. De la insuficiencia mitral, ¿cómo se llama? No sé nada, cardio. Pero vas a estudiar para el 6, porque si no, no te Pero ahora estoy estudiando números. Yo estoy terminando los paros. ¿Cómo se llama? No recuerdo, ¿verdad? ¿Qué hicieron todo enero? Hoy estamos a 23 ya. Y de sorpresa no me ha salido todo lo del lunes. Nosotros íbamos a empezar recién una clase de nivelación el 27 recién. Íbamos a empezar y dijo el doctor que íbamos a hacer una clase de nivelación por nuestra asistencia y me iba a hacer un trabajo práctico. El 6 es el examen. Sí. Ese es la segunda mesa. Nosotros tenemos que rendir el lunes un examen. Bueno. Un test. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el de insuficiencia mitral? La insuficiencia mitral es holosistólico, ¿verdad? Holosistólico.
todas las citas. Ahí Sí. soplo. Durante todas las citas. Sí, pero tiene un nombre, un apodo. Tapa el primer ruido, se Ese escucha es el segundo. creciente, el creciente. Eso es el creciente. El chorro de vapor. Paralelogramo. Ese es su apodo. El chorro de vapor. El paralelogramo. ¿Por qué? Porque es así, tiene una imagen así rectangular. Y ese está en el pequeño Sánchez. Pero no, dice nomás. En todos los libros, digo. El chorro de vapor. El de la estenosis mitral. ¿Cómo es? ¿Cuál es el apodo? Hola, tesoro. Hola, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Muy bien. En Ruleman. En Ruleman. Meso diastólico en Ruleman. Eso tienen que dominar la, ¿cómo se llama? La onomatopeya de Durosies, porque eso suele pedir en los parciales. Onomatopeya de Durosies, el ruftut, fut tata, fut tata. La onomatopeya de Durosies es la estenosis mitral. Meso diastólico, refuerzo trisistólico, primer ruido intenso, en forma permanente. Y ese es el Ruleman. Después el de la estenosis aórtica. Apodo. Apodo. El diamante. Romboidal. Mesodiastólico. Mesosistólico. Mesosistólico. El diamante como el anillo. Tiene una forma así, ¿verdad? Por eso le dicen diamante. Romboidal. Y después está en la insuficiencia aórtica que sigue. ¿Cómo es? Indecreciendo. Es proto, meso, diastólico, indecreciendo. ¿Verdad? Buen día. Después está la persistencia del dictus, que es el foco pulmonar, ¿verdad? Ese en barra. No, ese es cisto diastólico. Sí, medio en barra, Sí. pero tiene un refuerzo a nivel del segundo ruido, no es tanto en barra. Pequeño. Sí, pero tiene un nombre también ese. Ese es sí, locomotora, Yo como locomotora de Gibson. Y después está el de la CID, que es en rueda de carro. Es holosistólico en rueda de carro. ¿Por qué? Porque es como un sol, ¿verdad? La rueda del carro es lo mismo. Irradia a todos los focos. El foco de mayor afectación es el mesocardio, ¿verdad? Ahí es un ruidazo. Pero también se irradia, se oculta en todos los focos. ¿Cuáles son las irradiaciones de los soplos? Las características. De la insuficiencia mitral, ¿cuál es la irradiación? La característica, si vos escuchás ahí, quiere decir que es una insuficiencia mitral. Eso es irradiación. Foco de mayor ocultación es foco mitral, ¿verdad? Porque si el soplo es de insuficiencia mitral, ¿dónde va a ser el foco de mayor ocultación? En el foco mitral, a nivel de la válvula. ahí. ¿Cuál es la irradiación característica de este soplo? Y si vos encontrás allí, vos decís, esto es insuficiencia mitral. ¿Dónde te parece que va a ocultarla, va a irradiar la insuficiencia mitral? ¿Vos qué decís? Segundo poder,
Como dar la pulmonar. Sí, pero la donde no puede faltar si es insuficiencia mitral. Porque va a depender mucho de la intensidad del soplo para que irradie a otra, ¿verdad? Pero la primera irradiación, ¿hacia dónde? Los focos de la punta es muy raro que irradien a la base, o sea que eso categóricamente no va a irradiar así. ¿Hacia dónde? ¿En qué posición se ocultan mejor los focos de la punta? Quinto paso intercostal. ¿En qué posición? De cúbito lateral izquierdo Del de pachón. pachón. Sí. Quiere decir que hacia ahí se oculta mejor cualquier cosa del foco mitral. ¿Verdad? La insuficiencia mitral, su irradiación es la axila. A la axila, pues. Esa es la irradiación principal del foco mitral. Si vos le tenés al paciente el decúbito dorsal, después de colocar en su ictus, ¿verdad? Ahí donde vas a escuchar su soplo, si es que tiene soplo de insuficiencia mitral, ahí vas a escuchar tú. Vas a seguir con el estetoscopio, vas a cambiar de posición y vas a dirigir el estetoscopio hacia la axila. Primero a nivel de la línea axilar anterior, después media, después posterior, incluso se puede escuchar, si es muy intenso, en la región intraescapular izquierda. O sea, hacia ahí irradia. Esa es la principal irradiación. Si es muy intenso, también puede ser que irradie el foco tricuspideo. Y ahí te vas a ver en la duda si es que es un poco, si también tiene una insuficiencia tricuspidea o si es una irradiación. Entonces la maniobra es la de Rivero Carvalho, vos la haces inspirar y a pasar. Y si aumenta la inspiración es porque también tiene una insuficiencia tricuspidea, ¿verdad? Pero el primer lugar de irradiación donde vos tenés que buscar también el soplo para ver si es insuficiencia mitral es en la axila. Si lo escuchás ahí, quiere decir que es una insuficiencia mitral. Si lo escuchás ahí también, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la irradiación de la estenosis mitral? Esa es una cáscara de banana. Ojo. La estenosis mitral. La irradiación de la estenosis mitral. Atiendan bien. Cáscara de banana, ya les cuento. ¿Alguien sabe? No irradia. Eso lo te iba a decir. No te iba a decir tanto. Y bueno, eso hay que repasar para estar seguro y escupir lo que uno sabe. No irradia. Maravilloso. Estenosis aórtica. ¿Dónde irradia? ¿Dónde irradia? No, era la axila. Está demasiado lejos, está para que le digas eso. El único que irradia la axila es la insuficiencia mitral. Fijate eso. La estenosis aórtica, ¿cuál es el foco aórtico? ¿Dónde está el foco aórtico? El foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha. Derecha, acá. Sí. ¿Verdad? Segundo Sí. espacio. Ángulo de Luis. Segundo espacio parasternal derecha. Acá. Si vos escuchas un soplo acá, puede ser una insuficiencia aórtica o una estenosis aórtica, ¿verdad? Sí. Ninguno va a irradiar a no ser que sea una CIB que irradia todo lo No irradia entonces tampoco. Bueno, el soplo de estenosis aórtica es sistólico o diastólico. Sistólico. Sistólico. Dijimos que era mesosistólico en diamante, Sí. ¿verdad? Tromboidal. Sí. Bueno, es el único que irradia al cuello. Pero ¿a qué parte? Yo te voy a preguntar en el examen, ¿a qué parte del cuello? ¿Sobre qué?
vas a poner el estetoscopio. ¿El esternocleidomastoide? No, el esternocleidomastoide es un músculo. ¿Sobre qué? ¿En qué te parece que se va a ocultar? ¿Sobre qué vas a colocar para ocultar la irradiación? ¿La yugular? Sobre el hueso, bueno, Sobre el hueso. a nivel Sobre de la yugular. columna. La yugular es una vena. Aorta es ¿Y una dónde arteria, otra? ¿verdad? Sí. Arteria es. ¿Y cuál es la rama de la arteria aorta? Que va al cuello. Carótida interna. Entonces me tenés que decir sobre la carótida. Sobre la carótida. Por delante del esternocleidomastoide. Por delante del esternocleidomastoide. Claro, vos empujás el esternocleidomastoide y te vas a palpar la carótida. ¿Verdad? ¿Interna o externa? La externa es la más interna, ¿verdad? Externa, porque la carótida interna se palpa La interna es la sobre la externa. amígdala, metiendo el dedo en la boca, entre los dos pilares. Carótida interna no puede ser, es carótida externa. Viste que acá en la base tenés la primitiva que se divide. Sí. La externa es la que se palpa por delante del esternocleidomastoide. Entonces vos empujás el esternocleidomastoide con tu mano, con los 3 dedos, y ya vas a palpar la carótida externa, ¿verdad? Entonces ahí es donde vos tenés que colocar el estetoscopio y ahí vas a ocultar el soplo de estenosis aórtica. O sea, hacia ahí irradia. Se oculta súper bien en el foco aórtico primario y se irradia el soplo. Incluso si tienes una estenosis aórtica muy severa, vos palpás un frémito en este espacio, en el segundo espacio. Y también puedes palpar frémito en la carótida. ¿Entendés? Entonces, olvídense de que hay que colocar sobre el esternocleidomastoide, olvídense del hueso, porque el soplo irradia sobre la arteria carótida. ¿Ok? Bueno, derecha. Siempre estamos hablando de la derecha. Irradiación. Y también voy a irradiar hacia abajo, a lo largo del borde externo, borde izquierdo del esternón. A nivel del horquillo internal no se puede ocultar el soplo estenosis aórtica. Podría ser que se oculte también, pero en general es en la insuficiencia aórtica la que se oculta en el foco aórtico accesorio, y también si ocultamos acá, generalmente es por un soplo de insuficiencia aórtica. Ahora, esos Son más raros, claro. esos son los que entran en los soplos aislados, porque el libro clasifica así: soplo aislado y generalizado. El Jaino Sánchez. Esos ya son aislados. Por ejemplo, el libro O no cita es latido localizado. Localizado y generalizado son Latidos los latidos. localizados. Generalizado. ¿Eh? Esos son los latidos localizados y Latidos. generalizados. Latido sagital localizado. Latido del callado. porque después habla de supraclavicular también. Latido supraclavicular y aislado. Yo puedo Supraclavicular. De la la subclavia. puede ser por un aneurisma, ¿sabes? Decía, pues. Acá. Acá. Sí. Sí. Si vos ves un latido en el callado, acá en el. Eso es un soplo aislado porque el pasaje de la sangre de una arteria de calibre normal a un aumento de calibre distendido, o sea, tendido, va a producir un soplo. Sí. Es también un soplo. Una podría- turbulencia. Va a producir un soplo. Eso es soplo también. Porque es tiene Pero la criterio de soplo. dilatación generalmente. Produce soplo. Sí. Un normal calibre a un aumentado produce soplo. Exactamente. Y Sí. eso puedo ocultar a nivel de la horquilla. Y si hay un aneurisma de la aorta, por ejemplo, Sí, el callado, por ejemplo. del callado, puedo ocultar soplo ahí también. Y eso es aislado, extracardíaco. Bueno, yo a lo mejor eso dije en la clase, que no leí nunca eso. Sí. En la clase habrá dicho. Pero está bien eso, ¿verdad? Lo podría ser. Podría ser, pero esa pregunta más va para latido. Va para la tía. Sí. Por ejemplo, si se ve un latido acá
acá en la región supraesternal, ¿verdad? En el yúgulo sería. Si es longilíneo, generalmente es Si el paciente es longilíneo, si es longilíneo, patológico, voy a pensar en un aneurisma del callado. Y si es un brevilíneo, puede ser normal porque se eleva su diafragma y el callado sobresale acá, en el brevilíneo. y solamente un latino. Ahí podría ser normal. Eso. Eso puede ser que pregunte. Después, otras radiaciones. Bueno. Y bueno, también el soplo de estenosis dijimos que irradiaba a la carótida y también puede irradiar hacia el borde izquierdo del esternón y en la punta también. Y si vos tenés un soplo acá, acuérdense la diferencia entre la insuficiencia mitral y la estenosis aórtica. Los dos son sistólicos, ¿verdad? La insuficiencia mitral era holosistólico y la estenosis aórtica era mesosistólica. Ahí vas a poder diferenciar que el de la estenosis aórtica no irradia la axila. O sea, si vos lo encontrás también en la axila, quiere decir que tenés insuficiencia mitral, ¿verdad? Si es sistólico irradia axila, es holosistólico, insuficiencia mitral. En cambio, si es mesosistólico y escuchás acá, quiere decir que es un soplo irradiado de una estenosis aórtica. Esas son las diferencias entre el soplo sistólico. Después la insuficiencia aórtica, que es diastólica, protodiastólica, foco de mayor agitación el foco aórtico accesorio de él, y también irradia hacia el foco aórtico primario, ¿verdad? Pero es diastólico. Bueno, vamos entonces a ver este paciente respiratorio. El cardiópata necesita elevar la cabeza y el anémico quedarse quieto ya es suficiente, no necesita almohadas. Acuérdense, esa es otra pregunta de los exámenes. Entonces, es por el déficit de eritropoyetina. El renal no sintetiza eritropoyetina que se sintetizaría normalmente en el riñón, ¿verdad? Por eso a los pacientes que tienen insuficiencia renal se le tiene que aplicar eritropoyetina y después se le hace transfusiones o se le da hierro. Si la eritropoyetina, Anemia microcítica. sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la otra disnea? Causa de disnea. Ya dijimos, la disnea del renal por anemia, ¿verdad? La del cardiópata, falla ventricular izquierda, ¿verdad? La disnea es un síntoma de insuficiencia ventricular izquierda. Después ya dijimos la del anémico, ¿verdad? Por falta de hemoglobina, que transporte oxígeno, ¿verdad? Después, otra causa de disnea. Puede ser por enfisema. Por causas respiratorias. Causas propiamente respiratorias. La disnea del respiratorio puede ser de dos causas, aguda o crónica. La aguda, cuerpo extraño, neumonía, complicada con un derrame, ¿verdad? O una obstrucción de la vía aérea superior en los niños, en los ancianos que no tragan bien, se les queda trancado un pedazo de carne, lo que sea, en los niños juguetes generalmente. Eso es agudo, pero se va a acompañar con tiraje, ¿verdad? Obstrucción alta, tiraje, huélfago, cornaje, ¿verdad? Cuando es obstrucción de vías aéreas superiores. En cambio, cuando es obstructivo de parte inferior, o sea, de pulmones, es crónico, ¿verdad? Crónico. Un EPOC. Ahí la evolución va a ser crónica. ¿Y cuáles son los síntomas que le acompañan a la disnea respiratoria? Lo que tenés que preguntarle también a él. ¿Cuántas veces a la semana? 3 veces a la semana.
catéter. Bueno, ¿cuáles son los síntomas del aparato respiratorio? Una disnea del respiratorio, ¿cuáles son los síntomas que le tienen que acompañar y que ustedes tienen que preguntar? Tos, sudoración. Pero los síntomas capitales del aparato respiratorio, ¿cuáles son? Tos, sudoración. La tos y la expectoración. O sea, el siguiente interrogatorio es basado, hay que ir sabiendo de qué aparato es su disnea. Por eso estamos así haciendo la pregunta de todos los aparatos que involucran la disnea. Tos. ¿Cómo preguntás la tos? Si tuvo o no tuvo tos, ¿verdad? Y las características. Deben saber la clasificación de la tos, seca o húmeda. Los tipos. Sí, claro, exacto. No le preguntaste. Muchas veces. Y la tos, ¿Cuándo se inició la tos primero? Sí, capaz que es antes de la disnea. Vamos a ver. ¿Hace cuánto tiempo más o menos se te inició, tuviste que empezaste a toser? ¿Cuántos días antes de venir? Dice que vos primeramente empezaste a comer vomitar hace 15 días atrás. Bueno, con ese vómito vos ya tuviste tos o todavía no tuviste. ¿Ya empezaste mucho antes o era ese día más o menos que empezó con tu vómito? Mucho antes. Más o menos no sabes hace cuándo. ¿Cuántos días antes de venir comenzaste? No me 8 preguntes de días forma antes de empezar a negativa. vomitar. Y esa tos que tenía, como era seca, era húmeda, ¿Se movía catarro? o sea, tos seca. ¿En algún momento vos sentías que había catarro adentro de tu garganta? ¿Echaba o tú te tenías catarro? ¿Vos sentías algún catarro en tu garganta cuando estabas tosiendo? Sí, sentía. Y no se movía. ¿En ningún momento vos echaste para afuera un poquito de catarro? Un poquitito, sí. ¿Y qué color era? Y medio blanco, amarillo. Blanco amarillento. O sea que no era mucha cantidad. No, un poquitito. Entonces, al principio era seca, después se volvió húmeda productiva en escasa cantidad de color blanco amarillenta. No tenía olor. No oliste si tuvo. No tenía olor. No. Entonces, ¿cuántos días antes comenzó la tos? 8 días. 8 días antes de venir. Más o menos 23 días antes de venir. Comienza con una tos, al principio seca, después se vuelve húmeda, productiva, blanco amarillenta, escasa, Después de 8 sin días olor. empezó a vomitar. Después se... Después de los ¿Y los vómitos eran precedidos de tos o Sí. la tos le hacía vomitar a él? La tos que hacía. Cuando vos empezabas a toser, ese es lo que te hacía vomitar. Sí. Sí. La tos me hacía vomitar. Bueno, ¿Y tu diálisis de cuándo empezó? Hace 2 meses. Hace 2 meses. Entonces, vendría a ser que más o menos cuando empezó tu diálisis, después de eso empezaste a sentir la tos. Sí. Más o menos cuánto tiempo después. No, 8 días por ahí. 8 días después que te dializaste la primera vez, Sí. empezaste a tener tos. Exacto. Y después de la tos. sí, más o menos. Bueno, él refiere, en ningún momento no sentiste que tu cuerpo estaba caliente, escalofrío, calor duro. No. Pero cuerpo caliente. Dolor de cabeza, sí. Y el cuerpo caliente, así lo que tenía chucho. De repente, fíjate. Lo que tenía chucho. Chucho es que temblás todo. Sí, ¿Eso vos sí. sentías? Sí. Y bueno, hay que hacer la sociología de eso, ¿verdad? ¿Cuántos días antes? ¿En qué horario? Si se tomó la temperatura en su casa. Cuando empezaste a sentir ese chucho más o menos, ¿cuántos días antes más o menos fue eso? 4 o 5 días antes de empezar a toser o 4 o 5 días antes después de empezar a toser. Después de empezar a toser. Y decimos, cuando sentía ese chucho no